voy a determinar el valor de I, que esa es mi incógnita. Si el valor de I, como hemos dicho en la teoría, no va a ser otra cosa que I' más I segundo. Y esto es igual a I' 2.37 con 19.1 más 3.95 con 109.6. Por tanto, el valor de I será igual a, hago la suma de estos dos valores, y si los quiero comprobar y verificar si está bien hecho, lo que puedo hacer acá es, en este circuito, que no lo voy a hacer, les pido a ustedes que lo hagan nodos acá, en el circuito este, sin hacer superposición, que es un método mucho más sencillo. Y verifiquemos si esto es así como voy a poner el pizarrón, ¿eh? A mí me da 4,58, 4,59. Con ángulo de 78,5. Sí, con un ángulo de 78,5 o con 50. ¿Listo? Este es el valor que satisface la incógnita del ejercicio, ¿sí? Repito, si quieren verificar ustedes, lo que pueden hacer es, en este punto y con el circuito original, hacer nodos y nos tendría que dar este valor, ¿sí? Pero se los dejo a ustedes. Profe, le hago una consulta. Ahí me perdí, no sé, una parte. I2', o sea, I2. ¿De dónde lo sacó? O sea, mirándome el ojo, que lo tuve. ¿De dónde saqué esto? Ya lo tengo, ya lo encontré. B1 dividido este valor. Esto es B1. Sí. ¿Ah? No, pasa, me había equivocado de hoja. Bien. Profe, ¿puede girar un poco a la izquierda la cámara? Que no llego a ver bien. ¿A la izquierda es esta o al otro lado? Sí, sí, ¿Está bien ahí? un poquito más. Sí, ahí se ve bien. No, como estaba bien. Pues. No, yo no veo, por eso digo que lo corre. Gracias. Yo, por ejemplo, yo estoy mirando lo mismo que ustedes ven, ¿sí? Y a mí se me ve bien, o sea, aparte que me veo yo, se me ve bien encuadrada el pizarrón. No sé, por ahí lo ponen en vertical, en horizontal. Yo tengo la cámara, el celular en este sentido. Así que, bien. Vamos a hacer otro tema que es muy importante para la resolución de circuitos. Se denominan divisor de tensión y divisor de corriente. Vamos a empezar por el divisor de tensión. Voy a guardar acá. ¿Qué es el divisor de tensión? Es este. Yo tengo una fuente acá. B sub 0. Y acá voy a tener una tensión B sub 2. Acá me va a caer, voy a poner en azul, una B sub 1, ¿sí? Donde los elementos van a ser Z1 y Z2. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? El divisor de tensión, lo más destacado del divisor de tensión es un autotransformador. Me imagino que la mayoría más o menos tiene idea de lo que es un transformador y cómo está compuesto. Si no la tiene idea, bueno, el año que viene la vamos a tener, no vamos a ser expertos, pero vamos a tener idea de lo que es un transformador. Un transformador, como normalmente lo conocemos nosotros, o lo vimos en alguna parte, en algún curso o algo por el estilo, es una cosa así, ¿no? Que tiene una bobina primaria
tiene una bobina primaria y tiene una bobina secundaria. ¿Ah? Acá tengo una tensión B sub 1 si quieren, y acá tengo una tensión B sub 2. ¿Ah? Bueno, voy a poner 220 acá si quiero, y acá puedo sacar 110 o 440 en función de los valores de la cantidad de vueltas que hay acá, N1 y N2, es una relación directa. Eso no lo vamos a ver ahora, pero les digo, esto es un transformador, ¿tá? Es convencional. Ahora, ¿qué es un autotransformador? Y esto representa, el divisor de tensión representa un autotransformador. El autotransformador es lo siguiente, ¿sí? Nuevamente tenemos nosotros la armadura, y en lugar de tener dos bobinas, el autotransformador tiene una sola bobina. Es decir, viene acá y tiene esta bobina. Esto es un autotransformador. Y de algún lugar de estas espiras se saca, o sea, en primer lugar, este punto es común. Ahora no sé si está bien. Este punto es común. Y de acá, de algún lugar, tendríamos que poner un azul para que sea. Acá hago un punto en común y lo saco acá. Y de algún punto de acá, de la bobina, de alguna conexión, y saco otro término. Acá voy a tener, si yo mantengo esta simbología, acá voy a tener B sub 0, es esta, ¿sí? Y acá voy a tener B sub 2. Y de acá van a caer, en el resto de la bobina, va a caer esta B sub 1, que no es accesible. Los valores que son accesibles son B sub 0 y B sub 2. Esto es un autotransformador y no es otra cosa que un divisor de tensión, ¿sí? Ahora, si vamos a cosas quizá un poquito más conocidas, nosotros tenemos, si ustedes ven la electrónica, donde a veces se necesitan valores muy chiquitos de tensión, si entramos con 12 voltios o con 9 voltios o con 5 voltios inclusive, y a veces hay salidas para 3 voltios o 2 voltios en la electrónica, normalmente se hace con este tipo de elementos, si no hay un transformador acá. Aunque esto acá adentro sí es un pequeño transformador que no se ve, si no es un pequeño elemento, una bobinita, que es una cosa chiquita, y yo tengo, por ejemplo, entrada así, de 220, no tengo transformador y voy a tener 12 voltios, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo uso de este divisor de tensión? Acá voy a tener una Z1 y acá voy a tener una Z2. ¿Tá? Esa es la forma de obtener 12 voltios a partir, por ejemplo, de 220, sin el transformador común que yo tendría que tener. Tengo un divisor de tensión que no es otra cosa que una sola bobina, que en este caso está encapsulada, dos bobinitas, y de la mitad sacamos en función de los valores de N1 y N2, acá voy a tener N1 acá arriba y N2, el valor de 12 voltios. Eso es el divisor de tensión. ¿Tá? ¿Y cómo obtenemos la relación que hay entre B2 y B sub 0, que es la que me interesa? Se obtiene de la siguiente manera. Si yo tengo acá una corriente I que circula por el circuito, no sé si ustedes copiaron, voy a borrar acá. Esto si quiere ponen transformador. Pensé que era un ejemplo, hay que copiarlo, ok. Y autotransformador. Convencional, ¿no? No sé si lo copian, le sacan foto
Así yo puedo seguir dibujando y escribiendo. En Z2 dice 12 volt, profe. Sí, acá 12 voltios. Esto es un ejemplo, ¿sí? Sí, no, igual es para copiarlo nomás. Sí, esto es así, acá puedo sacar. Pero la idea que yo quiero del divisor de tensión es que quiero que tengan esto. Esto es un divisor de tensión, ¿sí? Acá tenemos una bobina total y del medio sacamos, o de algún punto sacamos una tensión secundaria. Acá lo mismo, ¿sí? Z1, Z2 son bobinas, ¿sí? Una de mayor valor, una de menor valor, y sacamos de 220, podemos sacar 12 voltios, sin necesidad de tener. Ahora les muestro un autotransformador de 220 a 110. Esto probablemente ustedes lo tienen constantemente. Esto lo conocen todos ustedes, ¿no? Para mí, este es un autotransformador. Sí, acá dice, si se lee, autotransformador, ¿sí? Este es de 220 a 110. Y esta maquinita, esta, ¿sí? Que tiene una entrada de 220 y tiene una salida de 110. ¿Ah? Es esta. Esto es esta. Profe, ¿son blindados esos? No, blindados no son blindados. Esto es plástico, ¿sí? Hierro, plástico, casero totalmente, hecho acá en Argentina. Pero funciona. ¿Y eso sale más barato porque tiene un solo bobinado o no? Exactamente, a eso iba a ir en este momento. ¿Sí? ¿Por qué utilizo esto o por qué utilizo esto? Obviamente porque el de abajo, el autotransformador, es mucho más barato. Acá tengo una cantidad de cobre multiplicada por 2. Acá tengo la misma cantidad de cobre, pero multiplicada por 1, nada más. El cobre es un costo. Así que ese es el motivo, ¿sí? Esto es más barato. ¿Cuál es la desventaja? Que acá la relación que hay entre cantidades de tensiones o bobinas puede ser muy grande, ¿sí? Es decir, acá B1 sobre B2 pues es bastante grande, ¿sí? No tiene límite. No es que no tiene límite, pero son bastante grandes las relaciones. Acá no. B0 sobre B2 a lo sumo 3. Va a ser igual a B1. Ah, 3 veces. No, B0 a B2, a lo sumo 3 veces. A lo sumo ¿Qué 3 dice, veces. profe? A la derecha, transformador, ¿qué? Arriba, transformador con... Convencional. Y abajo autotransformador. En el transformador convencional la relación B1-B2 es bastante grande. Si hablamos de un transformador de lo que tenemos nosotros es de 13.200 a 380. O sea, esto creo que es 17, no sé cuánto es. A ver, calculen eso. No, 34, no 17, 34. Esto es 34, ¿sí? Esa es la relación de transformación. Acá lo sumo tiene que llegar a 3. No puede ser mayor a 3. Ahora, ¿por qué razón no puede ser mayor a 3? Porque acá tenemos una separación galvánica. Se llama separación galvánica porque el valor de la tensión 1 está separada físicamente del valor de la tensión B2. Por tanto, toda esta parte tiene un tipo de aislación, esta parte tiene otro tipo de aislación mucho más simple. ¿Ah? Hasta ahí estamos bien. En cambio, acá no, ¿sí? Acá hay una sola aislación y de ahí entra el nivel de tensión primario y de ahí sale el secundario. Por tanto, no podemos excedernos en este valor por estas diferencias porque existe la posibilidad de que haya un cortocircuito o un accidente. Por eso es la relación de transformación en un autotransformador llega máximo a 3. Bien, volviendo a lo que es el divisor de tensión. Yo voy a borrar todo esto, ¿sí? Voy a calcular cuánto vale
cómo se llega a esta relación. Vale, voy a calcular, voy a borrar todo esto. A ver, I1, o sea, B sub 0 es igual a I1 por Z1 más Z2. ¿Estamos de acuerdo? La B sub 0 es igual a I1 por Z1 más Z2. ¿Estamos bien? Sí. 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 Y a su vez, ¿cómo está esto? A ver. B sub 2 o B sub 1 es igual a I, esta no es I1, sí es I por Z1. Y B sub 2 es igual a I por Z2. O sea, la caída de tensión acá va a ser igual a la corriente I por Z1. La caída de tensión acá, que la puedo sacar, la puedo medir, va a ser igual a ¿qué? A I, esta misma I por Z2. Por tanto, lo que yo quiero ver son los valores que hay entre B0 y B2. ¿Cómo puedo hacer? Por tanto, voy a agarrar esta ecuación y esta ecuación, ¿sí? Que son las que me relacionan. Acá de acá voy a tener que I es igual a B sub 0 sobre Z1 más Z2. Y de acá hago que I es igual a B sub 2 sobre Z2. Como estas sí son iguales, por tanto estos segundos miembros tienen que ser iguales. B sub 0 sobre Z1 más Z2 es igual a B sub 2 sobre Z2. Ahora, este valor normalmente lo conozco, por tanto mi incógnita va a ser B sub 2. Entonces B sub 2 es igual a B sub 0 y la relación va a ser Z2 arriba, Z1 más Z2. Esta es la relación de valores de impedancia y tensiones para un divisor de tensión o un autotransformador, si quieren, ¿sí? O sea, yo para determinar, si yo tengo acá 220 y quiero tener 110 como el autotransformador que les mostré, tengo que jugar con estos valores, ¿sí? Tengo que jugar con estos valores de manera de tener el valor que yo estoy buscando. Yo ya sé que acá tengo que tener 110, acá 220, y qué valores tengo que tener acá para que esa relación se cumpla. Es cómo se juegan en el autotransformador. Obviamente este autotransformador a veces tiene varias patitas, ¿sí? No como el que les mostré. El autotransformador normalmente tiene varias patitas, es decir, yo salgo de acá, este va a ser el secundario, este es el primario, B sub 1, este es B sub 2, y de acá tengo varias patitas para tener una posibilidad de subir o bajar el nivel de tensión en el secundario. Pero eso es cuestión de otra clase. Profe, ¿Listo? ¿el divisor de tensión es sí o sí un autotransformador? Sí, sí, sí o sí un autotransformador. Ok, gracias. Sí o sí un autotransformador. Déjame que le ponga tinta, que ya lo tiene. Sí o sí un autotransformador. Pongamos de subtítulo divisor de corriente. Divisor de corriente. Se gasta mucha tinta, ¿eh? Mucha tinta se gasta. Vamos a borrar acá.
¿Qué es el divisor de corriente? Todo esto se utiliza en la vida real, ¿eh? El divisor de tensión ya dijimos que es un autotransformador. También hay divisores de tensión capacitivos, hay divisores de tensión inductivos que se utilizan mucho en la señalización de líneas de alta tensión. No sé si alguien pasa con frecuencia por el Jumbo, acá de Pilar, si van, bueno, ustedes están en Escobar, ¿no? No me acuerdo si en Escobar hay algo, pero si alguien pasa por el Jumbo de Pilar, Sí, sí. hacia Pilar, hay una línea de 220 que cruza de un lado a otro. Se pasa, Bueno, si van hacia Pilar, pasa del Jumbo hacia el frente, ¿sí? Hacia la subestación. Ahí hay una línea de 220 que tiene, la línea es así, a ver si puedo dibujar la línea. Esto es así. Y acá tiene, es más o menos así la línea, ¿sí? Y acá tiene los aisladores. Bueno, la línea viene así y cruza. ¿Eh? Ya en esta parte del cruce de la Panamericana tiene unas cositas así. Que de noche se prenden. Y también tiene unas bolas. Esto es para la señalización diurna. Justo por donde está la Panamericana hay un gran tramo que es una autopista aérea o ruta aérea, no autopista, no, una ruta aérea. Entonces, por convención, las rutas aéreas y todo lo que esté arriba de un determinado valor, no sé si son 10 metros o 20 metros, todos los objetos que atraviesen una ruta aérea tienen que estar señalizados. Y esto tiene que estar señalizado porque acá arriba es una ruta aérea. ¿Y cómo se señaliza? Con unas bolas, probablemente no las ven acá, si en otros lugares ven las bolas, ¿sí? Rojas. Eso es para la señalización diurna de día. ¿Para qué? Para que los aviones o los helicópteros que van por acá vean que acá existe una ruta. Y de noche se señalizan con una iluminación roja de manera que se vea. Bueno, esta iluminación roja a través de un mecanismo de divisor de tensión acá adentro hace que se pueda iluminar. Pues de otra manera no se podría iluminar. Acá tiene 200.000 voltios, ¿sí? Entonces hacen un divisor de tensión acá de manera que poder alimentar con baja tensión estos elementos. Es otra forma de utilizar el divisor de tensión. Cuando pasen por acá, acuérdense de mí, vean y se van a dar cuenta que es que, ¿sí? Probablemente, yo les digo del Jumbo, probablemente hay en varias partes de Buenos Aires hay estas cosas. Bien, para continuar con el divisor de corriente. O si no, también uno los ve cuando está viajando, profesor. Y sí, no, sabes que yo las pocas veces que viajé en avión no las vi, sí, porque no sé, pero lo veo cuando voy por la Panamericana o cuando voy por la Ruta 24, cuando iba en General Rodríguez hay mucho, si se va por la Ruta 6 también, porque hay líneas de 500 kilovoltios que vienen del interior del país hacia Buenos Aires y pasan por ahí, y esas también tienen la señalización que les digo. ¿Ah? Así yo las he visto cuando iba en auto hasta Entre Ríos. Claro, también. Sí, sí, por todo el país tienen que haber, porque por ahí, por donde están las señalizaciones esas son, les vuelvo a repetir, son vías aéreas, ¿sí? Y tienen que estar señalizadas. Bien. Sí. Divisor de corriente, dijimos, ¿no? ¿Dónde está el divisor de corriente? El divisor de corriente no es otra cosa que esto. Si yo tengo una fuente acá, este es el divisor de corriente, donde yo voy a tener, perdón, esto no está bien, esto es así.
Acá yo voy a tener una corriente I. Acá voy a tener una impedancia Z1, Z2. Y acá yo voy a tener I1, I2. ¿Por qué se llama divisor de corriente? Porque acá en este punto hay un divisor de corriente. Esta corriente I incidente se divide en una I1 e I2, ¿sí? Esta puede ser B, ¿sí? ¿Ah? Y esto nos facilita a nosotros mucho el análisis de circuitos, ¿sí? A veces todo circuito puede llevarse a esta forma. Esta forma es la convencional cuando se ve este tema, ¿sí? Pero este circuito es lo mismo que esto. Si yo tengo una fuente acá, son dos ramas con impedancias en paralelo, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Acá tengo Z1, Z2, acá B, y acá tengo I, y acá I1 y I2. Es lo mismo, simplemente se pone esta forma para que diferenciarlo de alguna manera el divisor de corriente de los otros circuitos. Pero este es el mismo que cualquier otro circuito. Y todo circuito se puede llevar a esta forma. Todo circuito, absolutamente todo, se puede llevar a esta forma. Obviamente, las impedancias van a ser diferentes, pero se puede llevar. Y con este divisor, acá, ¿qué tendría que hacer para resolver? Tengo que hacer o mallas, o nodos, o superposición. Pero de esta manera y de memoria puedo determinar los valores de las corrientes respecto a la corriente I conocida que tengo que calcular previamente, o si no, la tengo ya como dato. Para eso se utiliza el divisor de corriente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo es esto? ¿Sí? De la misma manera como hacíamos con el divisor de tensión, decimos que I es igual a I1 más I2. Y lo mismo por I es igual. I es igual a B dividido el paralelo de estas dos impedancias, ¿no? Una Z equivalente. ¿Ah? A la corriente I, yo tengo acá, va a ser la tensión dividido el paralelo de estas dos, o una Z equivalente. Y una Z equivalente de un paralelo de dos impedancias no es otra cosa que Z1 por Z2, Z1 más Z2. Entonces acá puedo poner que B es igual a B, I mejor dicho es igual a B, dividido Z1, Z2 y arriba Z1 más Z. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Por otro lado, puedo decir que B es igual a I1, Z1. B es igual a I2, Z2. Todas estas ecuaciones las puedo sacar de este circuito. Hay una buena cantidad, ¿sí? Lo que yo quiero es relacionar esta I con estas I's indistintamente. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, si esta aparte, voy a sacar acá, de acá, voy a despejar B. B es igual a, de acá, voy a tener I, y acá tengo, bueno, esta B, ¿no? Despejo B, voy a tener I, Z1, Z2, de abajo Z1 más Z. ¿Estamos bien? Saqué de acá. Despejo B, esto va a multiplicar y esto va a dividir, me va a quedar eso. Y de acá, si quiero averiguar el valor de B, hago nuevamente B es igual a I1 Z1. Voy a tener que ponerle más tinta porque no me da, ¿eh? No llega todavía, no le llega todavía al tanque y no quiero que ustedes se me duerman porque no ven nada. ¿Están copiando, por favor?
Bien, como B es igual a B, entonces puedo decir que los segundos términos también son iguales. Esto es igual a B. Puedo decir que esto es igual a esto, ¿no? Por tanto, acá voy a tener que I por Z1, Z2, Z1 más Z2 es igual a I1, Z1, Z1, nada más, ¿sí? Esto se me va con esta Z1. Entonces, de acá puedo decir que I1 es igual a I por Z2, Z1 más Z. Y esto lo tienen que saber ustedes de memoria, ¿sí? De memoria. Similarmente, a ver si está más abajo esto. Similarmente yo puedo poner que I2 es igual a I Z1, Z1 más Z. Esto no sé si sirve. Ah, no, esta no me sirve. A ver. Ah, no, sí me sirve. Sí. ¿Ah? Esas son las definiciones del divisor de corriente. ¿Y por qué quiero que la sepan de memoria? Justamente para evitar en algún ejercicio optar por mallas y por nodos. ¿Y por qué razón? Si yo sé el valor de la corriente I en el circuito, en este, aunque todo circuito les dije se puede reducir a esta forma, ¿cómo averiguo los valores de I1 e I2 sin hacer nodos o mallas? A través de esto y de memoria. ¿Cómo hago? Si yo quiero saber I1, acá digo, I1 va a ser igual a I, que es la corriente incidente en el nodo I, multiplicado por ¿qué? Por el valor de la impedancia de la rama paralela a donde yo estoy analizando mi corriente I. Estoy analizando mi corriente I1. La rama paralela, ¿cuál es? Es esta. Y la impedancia de esa rama paralela, ¿cuánto vale? Z2. Pero, En el numerador pongo Z2. Y abajo pongo la suma de las dos impedancias. ¿Listo? ¿Puedo explicarlo otra Esto, vez eso? listo, nuevamente. Gracias. ¿Cómo averiguo en este circuito sencillo al que se puede llegar de todos los circuitos que podemos tener? Se puede llegar de esta forma. ¿Cómo averiguo I1 sabiendo el valor de I? Que también lo puedo calcular, ¿sí? Pongo I1 es igual. El valor de I es el incidente en el nodo, esta es la corriente principal, multiplicada por, si yo quiero averiguar I1, pongo en el numerador la impedancia de la rama contraria, ¿sí? No Z1, pongo Z2. Y abajo la suma de las dos. Y lo mismo si quiero averiguar I2, pongo I, la impedancia de la rama contraria, en este caso sería Z1. Y abajo Z1 más. Y de esta manera, así sencilla, acordándome de memoria, el divisor de corriente, yo puedo determinar en este circuito los valores de I1 e I2. Porque estimo que yo voy a saber cuánto vale cada impedancia y calculé previamente el valor de la corriente. Para eso se utiliza el valor de divisor de corriente, ¿sí? Para simplificar principalmente los ciclos. Bien. Bueno, hacemos un pequeño descansito, ¿sí? ¿Les parece? 5 minutitos. bueno, ¿Ah? Sí, después puede decir las notas de parcial y cómo no Ahora, seguir, etc. ahora, después del break, les doy las notas del parcial, ¿sí? Aguárdenme 5 o 10 minutitos que tomo una gaseosa. Tomen ustedes lo mismo, tomen la leche si quieren y nos vemos en un ratito.
Bueno, nos vemos nuevamente. Seguimos. Sí, profe. ¿Están? Les doy las notas. No sé si están todos. No. Sí, por favor. Si son buenas, sí. Sí, profe. Aquino Elian 2, Araya Jesús 8, Bersini Emiliano 8, Calapeña Sebastián 3, Caño Julián 6, Chávez Rodrigo 9. Aguarden un momento. Cruz Marcelo 9, Cuellar Raúl 8, Díaz Marcelo, necesito que me mande el parcial. González Rodrigo, necesito que me mande el parcial, por favor. Gulo, no sé si está bien dicho, Gulo José 10, Ibarola Franco 5, Justiniano Ezequiel 9, Libolcini Iván 9, Luna Luca, necesito que me mande el parcial nuevamente. Montenegro Cristian 6, Pantanali Nicolás 3, Penida Miguel, necesito que me mande el parcial, por favor. Sánchez Pablo 8, Troncoso Juan 9, Valiente Jonathan 4, Vera Pablo 3, Villarruel Diego, necesito que me mande el parcial, y Torres César 6. Eso es lo que yo tengo. Si alguno de ustedes dio el parcial y no lo nombré es porque no lo tengo. Necesito que me lo manden, por favor. De la misma manera que me lo mandaron, en lo posible pónganlo en PDF y mándenmelo al WhatsApp. Profe, Córdoba, Daniel, no lo escuché porque justo había salido, no sé si estaba ahí. A ver, Córdoba, no sé si no, tenés... De los primeros, porque escuché algunos. Córdoba, Daniel, no, seguramente necesito que me mandes el parcial, ¿eh? Buenísimo. Córdoba Daniel y Córdoba Gabriel tengo, ninguno tengo los dos. ¿Ah? Por favor. Profe, ¿cómo les digo, puede ser? Cóceres, Sí. también necesito que me mandes el parcial, no lo tengo, por favor. Alexis Álvarez, profe. ¿Cuál es el apellido? Álvarez. Álvarez, ¿dónde está Álvarez? A ver. No, tampoco lo tengo. Todo lo que no nombré, no tengo el parcial, lo perdí porque perdí el celular. Necesito que por favor me hagan la gauchada de enviarme nuevamente lo que me habían mandado en el 2 de diciembre, ¿sí? Cópienmelo nuevamente de la misma manera y yo lo voy a revisar para la clase que viene y van a tener sus notas. ¿Estamos bien? Echeguren Gabriel nombró. ¿A quién? Echeguren Gabriel. Voy a ver. No lo nombré. Mándame el parcial, por favor, ¿sí? Bueno. Bien. Esto es respecto a lo que se puede ver en divisor de corriente, ¿sí? Y para poder hacer un uso adecuado de lo que es el divisor de corriente, a ver si tengo algún ejercicio acá. Este de acá, ¿sí? Ah, no, este de acá no. Hacemos este ejercicio. Voy a borrar Profe, todo. una Sí. consulta. Sí. En mi caso, bueno, desaprobé. ¿Hay posibilidad de ver el parcial para ver los errores y practicar para el recuperatorio? Sí, claro que sí. A ver, claro que sí. Eso lo puedo subir al modo, ¿sí? Buenísimo. Se lo subo al modo con la resolución del parcial para que ustedes lo puedan ver. También, sí, gracias. Se lo subo al modo. No me pidan que lo haga ahora, ¿no? Por favor. Pero en esta semana lo voy a hacer el fin de semana. No, claro, gracias. Bien. ¿Qué dice el ejercicio que tenemos que hacer ahora? Dice, determinar la tensión BAB, determinar la tensión BA sub B por el teorema de superposición en el siguiente circuito. Repito, determinar la tensión BAB
por el teorema de superposición en el siguiente circuito. Y el circuito es el que voy a dibujar. Es un circuito sencillo que tiene solamente resistencias para hacerlo mucho más sencillo. Profe, ¿puede repetir la consigna que no escuché, por favor? Ahora, déjame que dibuje esto y con todo gusto yo repito el ejercicio. Determinar la tensión B a B por el teorema de superposición en el siguiente circuito. Es así, muy amable, muchas gracias. Sí. Gracias. De nada, Libolcini. Ahí está, sí. Este es el circuito y los puntos B a B son estos dos. Este es el punto A y este es el punto B. O sea, yo tengo que determinar por superposición la tensión que hay en esos dos puntos. Y acá vamos a hacer uso de lo que acabamos de ver, que son divisores de corriente, ¿no? Bien. ¿Qué dice el teorema de superposición? Si yo tengo dos fuentes, primero analizo una, cortocircuitando la otra si es fuente de tensión o abriendo si es fuente de corriente. En este caso son dos fuentes de corriente. Por tanto, en ambos casos yo sucesivamente las tengo que abrir. Bueno, el primer circuito lo voy a dibujar. Acá abajo voy a analizar este circuito y voy a dejar o abrir este circuito de corriente, ¿no? Voy a tener estos 2 amperes acá. ¿Listo? Y como tengo que abrir esta fuente, la tengo que dejar así, abierta. Estos son 2 ohm, 10, 5. Listo, yo tengo acá voy a tener mis puntos A y mi punto B. ¿Listo? Como me molesta para el gráfico esto y está abierto y no tiene motivo de existencia, entonces lo que yo puedo hacer es borrar esto y mi circuito me va a quedar así, no cambia para nada. Bueno, ¿qué necesito determinar acá? Yo necesito determinar B a B. Voy a determinar B a B' primero en este circuito, ¿sí? B a B'. Y para eso necesito determinar la corriente que circula por la resistencia de 5, ¿sí? Entonces esa corriente yo la voy a determinar acá, va a ser para mí I1, si quieren, I1'. Y la otra corriente que circula en este sentido la voy a denominar I2. Así como está dibujado es medio raro, pero lo que yo les había dicho hace un momento, que todo circuito se puede llevar a esta forma, ¿no? Se puede llevar a esta forma. Que eso es lo que me conviene a mí visualizar. Y aunque ustedes no crean, este circuito también tiene esta forma, ¿sí? Es decir, este circuito también lo puedo llevar a esta forma. En este caso, en lugar de una fuente de tensión, tengo una fuente de corriente, ¿sí? Es mucho más fácil, estos son los 2 amperes. Ahora, vienen los 2 amperes, lleguen a un punto común donde yo puedo hacer Kirchhoff. ¿Cuál es el punto común? Es este. Este va a ser mi punto A. ¿Sí? Ese es mi punto A. De mi punto A, la primera rama al polo, si quieren, negativo de la fuente, atraviesa por la impedancia o por la resistencia 5. Por tanto, mi resistencia 5 es esta, ¿no? Esto es 5. ¿Sí? Es esta. Y vengo al punto B. Este es el punto B. Y después se une y tiene el retorno a la parte negativa de la fuente. Y continuando voy a tener 10 en serie con 2. Es decir, voy a tener 12 acá. ¿Y cuál va a ser esta impedancia? Esta 12.
Si quieren ponemos 10 más 2 igual 12. Son estas dos, ¿no? Y se reúnen y se unen en el punto. Es decir, como podrán ver, yo llevé esta forma de dibujar del circuito a la forma que yo ya puedo reconocer para poder utilizar el divisor de corriente y no hacer ni nodos, ni mallas, ni todo lo demás que yo ya sé a esta altura del partido porque me complica y además el divisor de corriente me soluciona gran parte del cálculo. Acá voy a copiar los valores de I1', que es esta, I1', y la otra va a ser I2. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Se ve como hice? Voy a ponerle Sí, sí. al color rojo que ya no me quiere funcionar. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora en el circuito que dibujé? Utilizar, les repito, no nodos ni mallas porque es mucho más complicado. De memoria hago el divisor de corriente. Y el divisor de corriente no es otra cosa que las dos formulitas que vimos hace un momento, las cuales dicen lo siguiente, ¿no? I1, esta de acá, prima, es igual a I. ¿Cuál es I? 2 amperes. Si fuese una fuente tendría que calcular el equivalente y determinar I. Pero acá ya tengo una fuente, 2 amperes. 2. ¿Multiplicado por qué? Por la impedancia de la rama contraria en el numerador. Si yo estoy en esta corriente, la impedancia en la rama, ¿cuánto vale? 12. 12. Y abajo la suma de 12 más 5. Y listo el pollo, ¿sí? Y prima y 1 vale, por tanto, tengo la máquina. 24 dividido 17, ¿no? .41. Si quieren el ángulo es 0 porque esto tiene totalmente 0, si es resistivo. Amperes. Yo ya tengo este valor, I'. Ahora voy a analizar el circuito desde otro punto de vista. ¿Y qué punto de vista es ese? Anulando esta fuente y tomando en cuenta esta fuente. El circuito lo voy a dibujar acá. Voy a tener esto, ¿no? Es decir, voy a tener esta impedancia, la de 10, la de 5. Acá esto se va a abrir porque tengo que abrir una fuente de corriente y la dejo abierta. Acá voy a tener la resistencia de 2 y acá mi fuente de corriente. Esta vale 4 amperes. Profe, disculpe, ¿solamente va a sacar I1'? Y si eso es lo que necesito para averiguar A A y y B, ¿no? Está bien. Nada más, no necesito más. Si quiero sacar, no me pide el ejercicio. Ahora, si el ejercicio me pediría ver la caída de tensión entre la resistencia 2, tengo que calcular I2' también. Pero no necesito. ¿Sí? ¿Da? Tengo que hacer lo que me pide. Perdón, profe, una preguntita. Me perdí de vuelta acá. Usted toma los 2 amperes y lo multiplica por la rama contraria, dijo, ¿no? Exactamente. 2 amperes. En el numerador la rama contraria. ¿Cuál es la rama contraria? 12. 10 más 2, 2. R parece que, perdón. Eso es 2. ¿Está bien? Sí. Y abajo la suma de las dos ramas. Está bien. ¿Sí? Bueno. Acá voy a hacer algo similar. ¿Sí? Acá tengo 10. Acá 5 y acá 2. ¿Qué necesito averiguar acá? Lo voy a poner en rojo. Siempre vayan a lo que les pide el ejercicio. No hagan de más ni hagan de menos. Siempre hagan lo que les pide, ¿sí? Si me pide que averigüe esto, solamente averiguo esto. ¿Para qué voy a perder tiempo averiguando el resto si no me lo piden? Me piden que averigüe la caída de tensión B a B. Bueno, tengo que identificar los puntos B a B. ¿Cuáles son los puntos B a B?
A es este y B es este. Por tanto, yo tengo que averiguar la corriente que circula acá. Y esa corriente que circula acá, en función de este circuito, es I1 segundo. ¿Estamos? Y la otra corriente, si quieren, la que circula por 2, tengo 2 acá, puedo determinar, si quieren, no me la piden, y no me la piden, así que no necesito calcular. Esta corriente entre A y B es la que circula por acá, ¿sí? Y va a ser I1 segunda. Ya calculamos esta tensión. ¿Ah? Bueno, ¿cómo calculo I1 segunda? Hago lo mismo al divisor de corriente, pero para este circuito. Y para este circuito el divisor de corriente va a ser I1 segunda es igual a 4 amperes, que es la corriente incidente, ¿sí? Está en este sentido. Por tanto, 4. Multiplicado. Al frente de la rama a la que yo estoy calculando la corriente que me interesa, hay una resistencia de 2. Por tanto, el numerador tiene 2. Y abajo va a ser la suma de todo el conjunto. 10 más 5, 15, 16, 17. ¿Se entiende? Si quieren, pongo acá para que no se... ¿Podría hacer lo mismo que hizo arriba? ¿Dibujarlo ya con la suma de las impedancias? Sí. ¿Así Acá se entiende mejor, por favor? 10 más 5 más 2. ¿Está bien? Sí. Por tanto, I segunda es 8 dividido 17, ¿no? 8 dividido 17. 0,470. Perfecto. Con un ángulo de 0 grados, porque no tiene. Por tanto, ahora, yo quiero saber el valor de B a B. Puedo determinarlo de dos maneras. Lo determino primero B a B prima, después determino B a B segunda y la sumo, o si no, hago I. ¿Dónde está? Está I. Esta va a ser I para mí, ¿no? Este es I. Este es I1. ¿Sí? Las calculé así. Hago I1, perdón que con el negro voy a poner un rojo, es igual a I1 prima más I1 0. Calculo esa y después la multiplico por 5 y voy a tener B a B. Esto me va a dar I1 prima vale 1.41 más I1 segunda 0.45. Esto me va a dar 1.88, ¿no? Sí, sí, profesor. Por tanto, el valor de B a B, que me pedían acá, yo voy a borrar un poquito acá. B a B va a ser igual. La corriente I1 por 5, no me queda otra. Esto va a ser 1.88 por 5. Debe ser 9 puntos y algo, sí, no sé cuánto. 9,4. 9,4, ¿no? 9,4. ¿Listo? O sea, como podrán ver, nos ha ayudado de sobremanera el divisor de corriente, porque lo hicimos casi de memoria y no tuvimos que hacer acá ni nodos, ni vallas, ni nodos, ni mallas, ni nada por el estilo. Hicimos superposición porque nos pedía el ejercicio y nos ayudamos con el divisor de corriente y llegamos relativamente rápido a lo que es el resultado que nos pide el ejercicio. Profe, sí. ¿Podría ser la otra forma también, ya para tenerla B a B prima y B a B prima, por favor? Hacemos la otra forma. Sí, va a ser B a B igual a B a B prima más B a B cos. Sí, voy a hacer
Voy a borrar acá, voy a borrar acá. Voy a borrar acá y borro todo esto. Y voy a mantener estos valores, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la primera, BAB', esta de acá. Con este circuito, ¿no? BAB' es igual I1' por 5. ¿Cuánto vale I1' por 5? Es 1.41. Esta I1', ¿no? I1' por 5. Y esto es, no sé cuánto va a dar, 6 y algo, ¿no? A ver. 7,05. 7.05 volts. Ahora, BAB segunda va a ser, esta era I segunda, no era I', ¿sí? Perdón que haya puesto I' acá, acá es I segunda, que es esta I segunda, que es 0,45. Acá tenemos I1 segunda por 5. Y este es igual, I1 segunda, 0.47 por 5. Y esto es 5 por 0.47 igual 2.35. Si yo sumo estos dos valores, tendría que darme más 9.05. 9,4. 9,4, ¿no? Sí. Que es lo mismo que esto, ¿no? O sea que está bien. De una manera o de otra manera, haciendo superposición, ya sea en forma independiente de las tensiones o en forma independiente de las corrientes, el valor del resultado es el. Bien. A ver qué hora es. Quedamos un poquito más, hacemos hasta las 8:30, como dijimos, ¿sí? A ver qué podemos hacer. Acá tengo. Hacemos un ejercicio más de superposición, ¿les parece? Y con esto ya estaría superposición. No tendríamos más para, y seguimos con los teoremas de Taylor en la próxima clase. ¿Parece? Mi abuelo se va a quedar, porque mi tía se fue. No viene. Uno que no sea muy largo. Voy a borrar todo esto. Y si llegamos, llegamos. Si no, lo dejaremos, yo lo dejaré para que ustedes lo terminen. Bien. ¿Qué dice? A ver, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, es bastante, dice, por superposición, el punto A dice, por superposición, calcular la corriente que circula por la resistencia de 10 ohm. Calcular I sub 10. El punto B, ahora les dibujo el circuito, dice, calcular la diferencia de potencial entre los polos negativos de las fuentes. Voy a poner diferencia de potencial entre A y B. ¿Sí? Perdón, profe, la primera, que la intensidad en la resistencia La 10. resistencia de 10 ohm, sí. Calcular la corriente que circula por la resistencia de 10 ohm. Ahora voy a dibujar el circuito. El punto B dice calcular la diferencia de potencial entre los polos negativos de las fuentes. Pongo A y B para poner algo, ¿sí? Ahora se los voy a poner, ¿sí? Y el punto C me dice calcular la potencia disipada en la resistencia de 5 ohm. Potencia en sí. Y la potencia suministrada por la fuente de tensión. La potencia en la generación de tensión.
Profesor, disculpe, la potencia disipada, ¿eh? Calcular la potencia disipada en la resistencia de 5 ohm y la potencia que suministra la fuente de tensión. ¿Listo? Bien. Sí. El circuito es el siguiente, ¿sí? La meditación. El circuito es el siguiente. Profe, disculpe, ¿puede repetir solamente el B? Porque se me cortó solamente en el B, los demás los escuché. Calcular la diferencia de potencial entre los polos negativos de las dos. ¿Con salsa o sin salsa, López? Sí, se les corta muy seguido a ustedes. Consiguió con... No, va, es un tema de mi internet, no tiene nada que ver con usted. Ah, consiguió. Con cebolla no. La diferencia de potencial y los polos Negativos de las Negativo. Acá tengo una fuente que es una fuente de corriente y acá tengo una fuente que es una fuente de tensión y el circuito se completa con estos dos elementos. ¿Se ve? J8, Sí. 10, 2, acá 50 con 0, acá 7, 5, J5. ¿Listo? Nuevamente vamos a hacer lectura de comprensión. Una vez que ya tenemos el circuito ahí, ¿sí? Dice, por superposición, el punto A dice calcular la corriente que circula por la resistencia de 10 ohm. Es decir, yo tengo que calcular esta corriente. Voy a poner acá. Voy a denominarla I1. ¿Sí? Es la I1 general. Si yo calculo I1, estoy calculando la corriente que circula por la horizonte. Perfecto. El punto B me dice calcular la diferencia de potencial entre los polos negativos de las fuentes. Los polos negativos de la fuente, acá yo he puesto A y B. Bueno, los voy a señalizar como A y B. ¿Sí? Voy a poner este punto A. Este es el polo negativo de esta fuente de tensión A. Y este es el punto negativo de la fuente de corriente B. Por tanto, para poder determinar esta diferencia de potencial, tengo que determinar la corriente que circula por acá. No hay otra manera. Y esa corriente la voy a determinar si me dice de A a B. Por tanto, la corriente la tengo que determinar en el sentido de A a B, ¿no? Esta va a ser mi corriente I2. ¿Tá? De esa manera yo puedo calcular la tensión B a B. Y por último, me dice calcular la potencia disipada en la resistencia de 5. Calculando I2 ya tengo la disipada en 5. Y la suministrada por la fuente de tensión. Teniendo I2 ya puedo calcular la tensión, la potencia que me genera la fuente. O sea, tengo que calcular I1 e I2. ¿Tá? Esa es la lectura de comprensión que yo quería hacer y que ustedes entendieran, ¿sí? Una vez que entendimos el tema, lo que tengo que hacer es hacer superposición en este circuito. Y el primer caso va a ser, abro esta fuente y analizo respecto a la fuente de tensión. Y el circuito me va a quedar de esta manera. Esto está abierto, o sea, dibujo temporalmente los puntos abiertos. Después los voy a borrar. Esta es la fuente. ¿Listo? Esto vale 50 con 0. Esto vale 7, 5, J5, 10, J8. Como esto está abierto, no necesito ni siquiera que aparezcan, así que prefiero dejarlo hacia adentro. Listo. Tengo un circuito simple acá, recontra simple. Es un circuito serie, por tanto va a haber una sola corriente, esta corriente. No sé por qué no anda esto. Vamos a poner en... Se ve, ¿no? Está I.
Y esta I de este circuito va a ser igual a la I1, es la misma, y también va a ser igual a menos I2. ¿Por qué? Porque I2 está en el otro sentido. Esta sería mi I2, pero va a ser menos igual. ¿Se entiende esto lo que hice? No, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Esta I, que va a ser esta I, que voy a calcular acá, va a ser igual a esta I1 prima, mejor dicho, I1 prima acá. No me ande, chévere. Vamos a recurrir a otro color. Borramos esto. Yo voy a calcular acá una I. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta acá estamos bien? Estamos haciendo el circuito A, si quieren. No, el circuito 1, si quieren. Hasta acá estamos bien, ¿no? Abrimos esto y nos queda esto. Bueno, acá yo voy a calcular I, porque es un circuito sencillo. Pero es ahí que una vez que la calcule va a ser igual a lo que yo necesito acá arriba. Como esto está abierto, va a ser igual a I1' y también va a ser igual a ¿qué? A menos I2'. ¿Por qué menos? Porque I2 yo la dibujé en el circuito original en este sentido, ¿sí? Para que me haga B a B. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Por tanto, calculo I. ¿E I cuánto vale? En este circuito. Va a valer 50 arriba, que es mi fuente, dividido la suma de todas las impedancias. Voy a tener 17 más 5 son 22, ¿no? 10 más 7, 17. Más 5, 22. Y acá abajo más J13. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuánto me va a dar esa corriente? Hecho mano de la calculadora. $1,95 con menos 30.6. ¿Listo? Esta es I. Por tanto, voy a anotar acá arriba. Yo para calcular todo lo que me pide el ejercicio, me dice, tengo que calcular I1' e I2. Calculé I. Mejor dicho, tengo que calcular I1 e I2. Ya calculé I y dije que esa I de este circuito es igual a I1', por tanto voy a anotar acá. I1' es igual a 1.95 con menos 30.6. ¿Estamos bien? ¿Se ve ahí arriba? Sí, se ve. Sí. I2' es igual a menos todo esto. Por tanto, acá yo puedo poner I2' es igual a, este menos va a pasar a otro lado, va a ser menos 1 por 1.95 con menos 30.6. Y esto es igual a, este menos 1 viene de este menos de acá, ¿sí? Por tanto, pongo lo mismo, menos 1 por, esto tendría que hacerlo de memoria, pero yo me aseguro calcularlo porque a veces de memoria las cosas no salen como uno quiere. Menos 1,95. 1.95 con un ángulo de 149.4. ¿Estamos bien? Sí. Por tanto, acá voy a tener que I2', que va a ir a sumar a la I2 segunda para que me dé esta I2, vale 1.95 con 149.4. Listo, ya analicé el primer circuito y lo dejo ahí. Si copiaron, déjenme que haga el segundo circuito.
Voy a dibujar los lados, así tienen tiempo ustedes de copiar. El segundo circuito va a ser, voy a cortocircuitar esta fuente y voy a dejar la fuente de corriente acá. Entonces voy a tener que esta es mi fuente de corriente. Acá tengo mi cortocircuito, la resistencia. ¿Listo? 7, J5, 5, esto vale 2. Acá tengo 10, J8. ¿Listo? Así queda mi segundo circuito. Voy a poner el circuito, había puesto 1 acá. Voy a poner el circuito 2. Bien. ¿Cómo hago para determinar las corrientes? Voy a hacer mi marca acá. La voy a denominar I1 segunda. ¿Estamos bien? Y aparte necesito saber I2, que viene por acá. Y a esta I2 la voy a denominar acá. I2 segunda. Una vez que determine estas dos corrientes, las sumo a estas y ya tengo las corrientes I1 y 2 y ya puedo averiguar todo esto. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo hago para averiguar I1 segunda? Voy a recurrir al divisor de corriente. Ya no lo voy a transformar en un circuito paralelo porque ya me doy cuenta, así que esto lo puedo dibujar de la siguiente manera. Esta es mi fuente, este punto es el mismo que este punto, por tanto esto puedo ponerlo así. Si está acá o está acá es lo mismo, esto es 10, es J8. Y a continuación de esto, continúo con esto. Esto es lo mismo, ¿eh? Esto es 7, J5 y 7. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, ¿no? Parece que sí. Quiere decir con convicción, sí, es así. Porque este punto lo puedo traer acá y lo pongo acá. O sea, esto lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. Eso es lo que dice, ¿sí? En lugar de ponerlo por este lado, lo puse por este lado acá. O sea que es lo mismo, tal cual está dibujado arriba, aunque en el dibujo parecería que no. Bueno, como yo ya convertí a este mi circuito, el que es medio complicado visualmente, a la forma que yo medianamente ya la reconozco, entonces voy a marcar los valores de las corrientes que quiero determinar. Por 10 y J8 aparece I1 segundo. Y por esta de acá aparece I2 segundo. ¿Estamos bien? La misma corriente que acá. Y que sumadas a estas dos me van a facilitar resolver el ejercicio. Y acá es sencillo ahora, ¿no? Voy a borrar acá. ¿Cómo hago para calcular I1 segunda? I1 segunda es igual. ¿Cuál es la corriente incidente? Acá tenemos 2. Por arriba, la rama paralela, contraria. ¿Cuál es la rama paralela a todo este chorizo acá? Va a ser 5, mejor dicho, 5 más 7, 12 más J5. Que es la rama contraria, ¿no? La contraria es a partir de acá, todo esto. 5 más 7 más J5, no hay nada más. Y abajo la suma total, es decir, voy a tener 10 más J8 de esta rama y la rama contraria más 12 más... Perdón, me perdí, profe. ¿Puede empezar esa partecita desde la corriente? Multiplico después. La corriente multiplico a la rama contraria a la rama de donde yo estoy calculando la corriente. Es un trabalengua, sí, pero me tienen que entender. ¿Cuál es la rama contraria a la rama
donde yo estoy calculando la corriente. ¿En qué rama estoy calculando la corriente? En esta. ¿Cuál es la rama contraria? O paralela, si quieren, a partir de acá. Todo esto. Ah, está bien, 12 más J5. Está bien. ¿Vale? ¿No? ¿Cuánto es? 7 más 5, 12 más J5. Eso va en el numerador. Y abajo va la suma total de las dos ramas. Si yo tuviese una cosa acá, esta no interviene, ¿eh? Intervienen solamente estas, ¿eh? Ojo, cuidado con meter esta en caso de que se dé. Acá como no interviene, no hay nada. Ojo eso, ¿sí? Intervienen a partir de este punto, del punto de Kirchhoff. ¿Listo? Por tanto, acá es una simple operación y esto me va a dar lo siguiente, ¿no? Voy a tener acá tenemos 22 más 1.01 con menos 8, ¿no? ¿Listo? Por tanto, voy acá arriba y lo voy a poner en negro y tengo I1 segunda vale 1.01 con 8 amperes. Ahora, hago lo mismo, pero la corriente I2. Segunda, I2. Segunda es igual. ¿Cuál es la corriente incidente? 2. ¿Y por qué multiplico por la rama contraria? La rama contraria, ¿cuánto vale en el denominador? En el numerador, 10 más J8. Y abajo todo esto, ¿sí? Todo lo mismo de la anterior ecuación. Sería 10 más 12, 22 más J13. Como podrán ver, es recontra sencillo. Una vez que uno ya hizo gimnasia, es recontra sencillo. Profe, primer ejercicio. ¿Eh? No. Listo. Por tanto, esto es Uno con un... con un 8. Listo. Una vez que tengo ese, voy a ver si de acá, esto de acá, y voy a tener I2. Por tanto, voy a tener I1, que es más 1 segundo. 1.6 y 1 es igual, por tanto, a 2,9 con un ángulo de menos 23. 2,9 con menos 23. 2.9 con menos 23. Perfecto. Lo mismo les pido que hagan corriente I2, ¿sí? Vamos a borrar todo esto que ya debe estar copiado. Corriente I2 será... No sé si lo tengo por ahí.
a 32 con un ángulo de 1.32, bueno, ¿les da a ustedes lo mismo a los otros? Listo, muy bien. Bueno, ya esto es sencillo para responder los incisos. El inciso, ¿cuánto vale I10? I10 vale I1. Con el inciso. ¿Cuánto B a B? B es igual por 5, 7 más 5 más, esa es la caída de tensión, ya tengo la dirección de B a B, ¿sí? J5 más J5. B a B vale I2 o 32. ¿No? A 14 más 17 voltios, 7.2 ponemos con 140. ¿Listo? Y la potencia esta va a ser I al cuadrado, solamente se pone el absoluto, es decir, al cuadrado por 5. Y la potencia generada en la fuente, esta corriente, si ponemos mucho mejor esto, si tenemos S es igual a B y asterisco, ¿no? La tensión y dos externos que podemos porque está en otro negativo y dos y dos. P2 y 2. 1.3. 21. Pero conjugado por tiene que ser. Mira. ¿Ah? Y acá generará tanto activa como reactiva. Y lo dejamos rectangular, ¿no? Tenemos 50 por 1.3 menos 121. 74 más 26. La potencia general, ¿sí? La potencia es igual a muchachitos. Baja un poco la cámara. Sí, puede ser. Profesor, una consulta. Sí, ¿por qué era que estaba ahí? La corriente Última operación. a la tensión. Listo. Muchas gracias. La tensión.
ellos están Sí. Superposición. Tu internet mucho más, por favor. Listo, ¿no? A las 18, ¿no? Sí, profesor. Y después determinamos cuándo. Así no quiero apurarlos. Ese. ¿Listo? Para la clase, sí. ¿Perdón? La clase que viene va a corregir los patrones. Sí, van a tener las notas. ¿Sí? ¿Listo?